Amados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana de domingo 25 de enero del año 2026. Hoy hemos suspendido nuestro servicio acá en la ciudad de Greenville, Carolina del Sur, por causa de cayó un poco de nieve, más que todo hielo, y es imposible, muy peligroso manejar. Entonces desde anoche decidimos cancelarlo, considerando un poquitito lo que sentimos de parte de Dios, no directamente por las noticias que veníamos escuchando, de tomar todo el cuidado necesario y prepararnos este fin de semana por causa del hielo que iba a caer. Pero sentimos de parte de Dios suspenderlo, y creo que fue una decisión movida por el Señor. Muy raro que suspendamos un culto, a menos que sea por los climas tan severos que en veces se presentan. Pero gracias a Dios la decisión fue buena. Los caminos están frisados, totalmente están congelados. Y pues decidimos en nuestro corazón transmitir desde acá de casa una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Es algo que he estado ahí martillando mi corazón por unos 3-4 días. Hoy sentimos de parte del Señor compartirlo con usted. Muy independientemente del tema, hay muchas cosas que están pasando a nivel mundial. El foro de Davos, en donde el presidente Trump quiere establecer de su parte una unidad de paz, en donde se le han unido algunos presidentes, quizá con la visión de contrarrestar todo lo que el Estado profundo, el sistema del anticristo quiere hacer. Ya usted sabe que tienen preparada una agenda para el 2030 y quieren ellos establecerla como de lugar, entendiendo que el sistema todo lo toma por la fuerza, el diablo todo lo toma por la fuerza. Y el presidente Trump, que quiere establecer un nuevo orden mundial basado en la paz. Con el correr de los días, los meses, veremos en qué para todo este asunto. Mientras tanto, la paz entre Rusia y Ucrania no se da, entre Israel y Hamas, los palestinos, tampoco se da. Al final sabemos que se va a producir un acuerdo de paz, pero sobre las condiciones de Palestina, porque de lo contrario no se puede jamás establecer. Y por otro lado, Estados Unidos está siendo prácticamente secuestrado, tomado por el Islam, una invasión inmensa de musulmanes, en donde se han descubierto muchas cosas, fraudes, una invasión de terroristas, etc. Lamentablemente Trump no se centra en el verdadero peligro que es el Islam, sino se centra en los criminales que vienen de países latinos. Claro, eso lo preparó todo aquello o mejor dicho, lo preparó la mente que está preparando todo lo que es el camino al anticristo, que para mí en realidad debo decir, la mente que está detrás de todo esto es Obama. Pero claro, es imposible pues que algunos lo acepten. Es imposible que algunos lo crean por el hecho de que él trabaja a escondidas. No olvidemos que todo este asunto de un nuevo orden mundial comenzó con Obama y empezó a tomar más fuerza en el 2023, cuando Obama cumplió 62 años. Recordándole que el Islam dice que su Mahdi Mesías número 12 va a comenzar cuando tuviera 62 años, que es cuando su profeta Mahoma murió.
de esto hemos hablado mucho de esto, pero al final de cuentas es complicado, es difícil que algunos lo puedan entender, otros también es difícil, es complicado que algunos lo puedan creer. Y, es lamentable porque verdaderamente se desconoce mucho acerca de la profecía de lo que está pasando. Muchos desconocen. Y por otro lado, pues tenemos un presidente que no quiere hacer justicia, que todo lo que quiere es nomás hacer que Estados Unidos vuelva a ser el número uno en economía. Solamente piensa en dinero, pero no se da cuenta de el verdadero peligro. Creo que con el correr de los días hablaremos un poco más de esto, pero yo quiero dejarle en su corazón esto que me bendijo mucho. Me bendijo mucho. Creo que al final del año anunciamos que este iba a ser un año bastante complicado, bastante difícil. Dijimos que era la caída y el levantamiento de muchos. Creo que es a nivel mundial, no solamente a nivel Iglesia de Cristo. Primerito que vimos en el comenzar el año fue la caída de Maduro, pero también esa palabra que recibí de parte de Dios es para la Iglesia de Cristo también. Creo que Dios se cansó de esperar, como decíamos, y pues verdaderamente creo que es un año de muchos cambios a nivel mundial y de muchos cambios dentro de la Iglesia de Cristo. Yo quiero, hermano, dejarle en su corazón esto porque me bendijo mucho y me hizo entender un poco más el corazón de Dios. Me hizo entender un poquitito más cómo trabaja el Señor. Me hizo entender un poco más los propósitos de Dios, las promesas de Dios sobre todo. Y yo quiero llevarlo al libro de 1 Samuel, capítulo 1, la historia de Ana. Esa historia nos regala y nos relata algo muy, muy especial que el Espíritu habló a mi corazón en estos días. Ustedes conocen la historia cuando después de Ana subir varios años a ofrecer sacrificios al Señor en Silo, después de derramar su alma, aunque no era solamente cada vez que subía a ofrecer sacrificios, de pronto Dios le contesta. Respondió Elí, dice el verso 17, le dijo: ven paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ella dijo: hallé tu sierva gracia ante tus ojos. La mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor, regresaron de nuevo a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a su mujer y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo. Le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. La historia sigue relatando que Ana nace el niño, nace Samuelito. Y cuando iban a subir el próximo año a ofrecer sacrificios al Señor, como acostumbraban cada año ir a Silo, Ana dijo: yo no voy a subir hasta que el niño sea destetado. Y entonces subiré, lo ofreceré al Señor y se quedará ahí para siempre. Es tan asombroso esto porque nos permite ver una verdad que al menos en mi caso a mí me hace descansar. Creo que todos hermanos tenemos promesas de parte de Dios. Aunque la Escritura habla claramente de que los hijos nacidos en la juventud son bendición del Señor. Sin embargo, aparte de esa promesa que está ahí, Dios tiene diferentes tratos con cada uno de nosotros. Aparte de los tratos, pues tiene sus promesas para cada uno de nosotros. Son promesas personales.
Y Ana, que su vientre, su matriz estaba cerrada durante poco más de 10 años porque Elcana tenía aproximadamente 10 hijos con Penina, por eso le dijo, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Ana hace un pacto con el Señor, le dice, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, yo le das un hijo, yo lo voy a ofrecer todos los días, le voy a ofrecer toda su vida delante de ti. Dios hermano hace el trato con ella y acepta lo que Ana le dice o le pide, le ofrece, y Dios le concede su petición. Pero en medio de todo esto, le decía yo que todos tenemos grandes y preciosísimas promesas de parte de Dios. Pero tenemos que entender que los tratos para cada uno de nosotros son diferentes, totalmente diferentes. Las promesas son diferentes, los tratos son diferentes, el tiempo de espera es diferente, de qué manera Dios va a contestarnos o a usarnos o a cumplir sus promesas es diferente. Dios no tiene un molde para hacer con todos igual. Dios lo hace de diferente manera. Una de las primeras cosas que yo veo en esta historia, y usted léala despacio en casa porque hay mucho que hablar de esto, tenemos nosotros que entender que es Dios el único que puede hacerlo. Es Dios el único que puede hacer que no seamos estériles en lo que hacemos. En este caso, tomando como ejemplo a Ana, que tenía ya años, poco más de 10 años de ser estéril. La esterilidad, si lo aplicamos en la vida de Ana, es Dios el único. Es Dios el único que puede hacer que un vientre se abra, que una matriz conciba. Nosotros los humanos lo vemos normal, como algo que es parte de la naturaleza humana. Pero debemos de entender que Dios lo estableció así, pero con todo y eso, a veces que Dios cierra la matriz de la mujer. Y para que la mujer pueda concebir, es solamente Dios quien puede traspasar y derribar la muralla espiritual de lo imposible, porque no existe un método humano, una ciencia humana que pueda hacer que una matriz estéril conciba. Eso solamente lo puede hacer Dios. Claro, debemos entender que aunque existen muchos métodos ahora que se han inventado, los niños probeta, etcétera, la inseminación artificial, en fin, pero hablemos de lo natural, Para que una mujer conciba en el plan natural, eso solamente lo puede hacer Dios. Aparte de ello, la gestación del feto, el niño, cómo va con el correr del tiempo creciendo dentro de la matriz de la mujer. Entonces, una de las primeras cosas que Dios nos enseña aquí es que cuando hay una esterilidad en nuestra vida, no me refiero a engendrar hijos o hijas, sino en todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, que muchas veces no vemos la respuesta, muchas veces no vemos el crecimiento, muchas veces no vemos que se produzca aquello que Dios ha prometido en nuestra vida. El único que puede traspasar, repito, y derribar la muralla de lo imposible es Dios. Y esa es una de las primeras lecciones que nosotros tenemos que aprender en este camino. Porque hay cosas que verdaderamente no hay nada que nosotros podamos hacer. Aun cuando Dios nos haya habilitado una gracia, un don, un ministerio, aun cuando nos haya ungido, aun cuando nos haya dado promesas. Recordemos que el único que puede hacer que esas promesas se cumplan es Dios. Nosotros, nuestra vida está y estará siempre
en la total dependencia de Dios, de todo lo que Dios quiere hacer, de todo lo que Dios quiere desarrollar, de todo aquello que Dios quiere emprender a través de nosotros, de todo aquello que Él estableció en su sola sabiduría y en su sola autoridad para que se desarrolle a través de nosotros. Pero tiene que ser Dios. Pablo dijo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, si la gracia de Dios no nos acompaña de acuerdo a lo que Él desea hacer, de acuerdo a lo que Él desea desarrollar y de acuerdo a sus promesas, es imposible que nosotros lo podamos desarrollar, porque recordemos que este asunto no se trata de fuerza humana. No es con ejército, ni es con espada, sino es con su Santo Espíritu. Y sumado a eso todavía entender que tiene que estar la mano de Dios ahí. De lo contrario, nosotros no lo podemos hacer a menos de que Dios lo haga. Para que la matriz de Ana se abriera, tenía que ser Dios. Dios la había cerrado. Y recordemos que lo que Dios cierra, nadie abre, nadie lo abre. Y lo que Dios abre, nadie lo cierra. Tenemos que entender que nosotros estamos dentro de una esfera espiritual. Y de esa manera la única dependencia es que Dios lo haga. Como cuando fueron a conquistar la tierra prometida, esos muros no hubieran caído si en el mundo espiritual no hubieran habido ángeles cavando los cimientos de la muralla de Jericó para que se hundiera. No hubiera sucedido. Tenía que estar Dios en el asunto. Y en este camino, cuando Dios nos da una promesa, nosotros tenemos que entender que tiene que ser Dios. Él es el que cumple sus promesas, es fiel en cumplir sus promesas. Pero nosotros no lo podemos hacer. Él es el único que puede, repito, traspasar y derribar la muralla de lo imposible. Nosotros no podemos hacerlo. Tiene que ser Dios. Otra de las cosas que tenemos que entender, que sus promesas son siempre cumplidas con fidelidad. 2 Corintios 1:20 dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Dios lo va a cumplir. Y puede usarnos y quiere usarnos y va a usarnos, pero quien cumple las promesas es Dios. El tiempo del cumplimiento de las promesas lo estipula Él. ¿Cómo va a cumplir su promesa? Eso lo decide Él. ¿Cómo nos va a usar para cumplir algo? Eso lo decide Él. Eso no es decisión nuestra. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer y trabajar en base a lo que Dios nos ha hablado. Pero en realidad quien está trabajando para que ello se realice, se desarrolle de acuerdo a su deseo, es Dios. La historia de Ana nos enseña también que Dios usa a quien sea, y en veces a carnales, para responder a una petición o para darnos una promesa, como en el caso de la historia de Ana, como el Señor viene y le habla por medio de un sacerdote carnal totalmente ciego, y a los oídos se le habían comenzado a cerrar, los ojos se le habían comenzado a cerrar. Y de pronto le contesta el Señor por medio de Elí a Ana y le dice, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Entonces dice que la mujer se puso en camino, comió, ya no estaba triste su semblante, se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor, regresaron de nuevo a Ramá, que era donde residían. El Cana se llega a ella y el Señor se acordó de ella. Hace que conciba y entonces empieza a gestar Samuelito dentro de ella. Esto nos enseña, porque es importante también entender en este camino que muchas veces Dios, para darnos una promesa o para responder una petición, va a usar a quien Él desea usar, como en este caso usó para con Ana un sacerdote carnal. En veces, claro, nosotros como cristianos preferimos que Dios nos hable a través de alguien que nosotros creemos o consideramos o quizás sabemos que tienen una vida muy cercana delante de Dios, que tienen una vida espiritual. Pero en realidad
a quien Dios va a usar no necesariamente es a aquellos que están metidos con Dios, que están consagrados, que están apartados. Dios va a usar a quien Él desea usar. En este caso usó a Elí. Eso a nosotros nos permite entender que una de las responsabilidades nuestras cuando Dios nos responde una petición o nos cumple una promesa es que nosotros estemos sensibles a la voz del Espíritu. Porque el Espíritu no siempre va a hablar por los consagrados. Algunas veces va a hablar por un carnal. Algunas va a hablar por un sacerdote o por alguien que espiritualmente se está quedando ciego o se está quedando sordo, pero Dios lo va a usar. Quizá Elí ni siquiera sabía que Dios lo estaba usando para darle una respuesta a Ana, y sin embargo, Ana sí sabía que Dios le estaba hablando por medio de Elí. Y eso Dios muchas veces lo hace para que nosotros podamos entender que este es un camino de fe por fe y para fe. Si Ana se hubiera puesto a ver o analizar la respuesta de Elí, hubiera puesto sus ojos en el vaso, en este caso Elí, hubiera dicho, no, esto no es Dios, pues está bien carnal, pues. Pero ella le puso atención a la voz del Espíritu por medio de un sacerdote carnal. Eso nos enseña que nosotros tenemos que caminar por fe y no por vista. Tesalonicenses es claro, y me imagino que de ahí fue que Pablo dejó esa palabra en Tesalonicenses cuando dice escudriñad las profecías, retened lo bueno, desechad lo malo. ¿Qué es lo malo? En veces podría ser el vaso que no tiene una vida consagrada, pero la palabra vino de parte de Dios. Eso es como usar aquel ejemplo de Balaam, caído, con ojos abiertos, que habla las palabras del Todopoderoso. Eso es cuando Dios usa a un comerciante del Evangelio, por la palabra vino de parte de Dios. Vino de parte de Dios, porque hay comerciantes del Evangelio que tienen los ojos abiertos, tienen los oídos abiertos, y lo que hablan es de Dios, pero al final cierran su mensaje con dinero. Entonces, el hecho que sea un comerciante no quiere decir que Dios no lo use. Claro, al final tendrá ese ministro que arreglar cuentas con Dios, o Dios, mejor dicho, con él. Pero muy dependiente de que Dios va a usar a quien Dios va a usar, porque Él es el Señor de la obra. Entonces esta historia nos permite a nosotros también entender la importancia de la persistencia en lo que pedimos. Ana llegaba año con año, año con año, año con año, a pedirle un hijo, pedirle un hijo, pedirle un hijo, hasta que decidió decirle, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, le das un hijo, yo voy a ofrecértelo todos los días de su vida. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ir conociendo un poquitito la forma como el Señor trabaja. Yo creo, en lo personal, tengo aproximadamente 34 años de evangelio, 31 años de ministro, y me doy cuenta que Dios trabaja de maneras que en veces no alcanzamos a entender, como dice aquel canto, ¿verdad? Creo que era, no recuerdo si era Dan Lemon, algo así. Pero yo lo que veo aquí es que Dios es el único que puede traspasar o derribar los muros de lo imposible. Es Dios quien da las promesas, es Dios quien decide cuándo cumplirlas, es Dios que decide cómo va a cumplirlas, es Dios que decide cómo lo va a hacer. También tenemos nosotros que entender que por medio de la fe Dios es fiel en lo que promete. Como dice Pablo, cuantas sean las promesas de Dios en él, son sí, amén.
Pero nos enseña también que nosotros tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu y no poner la vista en los vasos que Dios va a usar. Porque muy independientemente si el vaso está carnal, lo que va a hablar es de Dios. A eso es lo que tenemos que poner atención. La historia de Ana nos enseña también la persistencia. La perseverancia y la persistencia y la insistencia, que tres cosas, perseverancia, persistencia e insistencia, en que Dios nos conteste una petición. O podríamos decir en que Dios también, en su grande misericordia y en su fidelidad, cumpla lo que nos ha prometido. Eso nos enseña la vida de Ana, porque al decir que cuando el Cana le dice no soy yo mejor que 10 hijos, nos permite entender que habían pasado prácticamente 10 años de estar Ana pidiendo, hasta que Dios le cumplió no solamente una promesa escrita que es bendición los hijos sabios en la juventud, sino también una promesa personal para con ella, ¿no? Recordemos que Samuelito fue un hombre de Dios y Dios nunca dejó que cayera a tierra ninguna de sus palabras. Pero también nos enseña, hermano, y esto vamos a ir entrando en el tema, nos enseña que la fe se fortalece en la perseverancia, en la persistencia, en la insistencia. La fe se fortalece, la fe crece y la fe se forma en la espera. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Mi abuela solía decir, del dicho al hecho hay mucho trecho. No sé si algunos conocen esa frase o ese dicho, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho, como diciendo, Dios da la promesa y el hecho ya está hecho. El problema es que nosotros vamos en el trecho, haciendo alusión a eso que mi abuela decía. Entonces, Dios da una promesa, amados hermanos. Pero el problema es que somos nosotros los que tenemos que esperar. Que somos nosotros los que tenemos que estarle recordando. Somos nosotros los que tenemos que estarle pidiendo que cumpla sus promesas. Al mismo tiempo, tener el cuidado de estar sensibles, porque Dios podría respondernos y nosotros ni siquiera darnos cuenta de que Dios ya nos respondió y seguir nosotros insistiéndole, aunque tenemos que hacerlo hasta que veamos el cumplimiento de la promesa. Porque una cosa es cuando Dios nos promete algo y otra cosa después de que nos dice sí, yo lo voy a hacer, pero ahora vamos a ver cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Y esa es otra escuela donde tenemos que mantenernos en fe. El punto principal, hermanos, de todo lo dicho es, Dios nos da una promesa, como sucedió con Ana. Dios le dio la promesa por medio de un sacerdote carnal. Y le dice, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Prácticamente Dios le estaba diciendo, mira, vas a concebir ya. Ana se levanta, comió, me imagino que estaba en ayuno, ya no estaba triste su semblante, llegan a su casa en Ramá, el Cana se llega a ella y ella concibe. Pasa un tiempo, pasan 9 meses y aparece Samuelito. Pero esos 9 meses, a pesar de que ya estaba el niño gestado, estaba creciendo dentro de su vientre, Ana tenía que mantenerse todavía en fe. Dios nos da promesas que para que se hagan realidad solo Él las puede cumplir, porque Él atraviesa o derriba los muros de lo imposible para los hombres. Pero lo que a nosotros nos corresponde es que entre la promesa y el tiempo de su cumplimiento hay un tiempo de espera, y es ahí el problema. Porque dice, algunas veces dice un dicho, el que espera, desespera.
El que espera desespera. Y es que nosotros muchas veces queremos, Dios nos da una promesa y queremos que se haga, que se cumpla ya, que se cumpla. Y nosotros tenemos que entender que hay un tiempo, de espera, y es ahí donde muchos hermanos sucumben, porque, por ejemplo, en el Hebreos dice, Hebreos capítulo 10, verso 36, dice, porque tenéis necesidad de paciencia, dice, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Tenéis necesidad de paciencia, dice, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Eso quiere decir que entre el tiempo de la promesa y el cumplimiento vamos a atravesar muchísimas cosas, y muchas de ellas no van a ser agradables, porque para nosotros crecer en paciencia, que es espera, y decía yo, el que espera desespera. Para nosotros crecer en paciencia necesitamos muchas veces tribulaciones, porque Pablo dice en Romanos que la tribulación produce paciencia. Eso dice Pablo. La tribulación, su producto es paciencia, dice. Déjame ver. La tribulación produce paciencia. Déjeme ver si encuentro el pasaje. Dice, y no solo esto, dice Romanos 5:3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce un carácter probado. El carácter probado produce esperanza, y la esperanza no desilusiona. Entonces, si sumamos este pasaje, lo sumamos al de Hebreos, nos damos cuenta que dice, tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Cuando dice cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, involucra dos cosas. Una de ellas es esperar en fe, y otra de ellas es aprender paciencia, que es, hermanos, una escuela bastante complicada y difícil, pero recordemos que Dios nos está formando hombres y mujeres de fe, porque para Dios darnos lo que necesitamos es fácil. Para Dios responder a un milagro, hermano, hacer un milagro de sanidad es fácil. Para Dios prosperarnos de la noche a la mañana es fácil, pero Dios está más interesado en darnos lo que le pedimos. Dios está más interesado en formarnos hombres y mujeres de fe que en darnos lo que necesitamos o le pedimos, o en cumplirnos lo que Él nos ha prometido. Él lo que quiere es formarnos hombres y mujeres de fe. Entonces entendemos que entre la promesa y el tiempo del cumplimiento hay un tiempo de espera, que son dos cosas. Repito, la espera en veces desespera, hermano, porque quisiéramos que Dios lo cumpliera pronto. Aparte de ello, hay cosas que no son agradables, hermano, porque son tribulaciones, padecimientos, pero que son buenos porque nos están formando hombres y mujeres de fe. Resulta interesante, porque vamos a ir entrando en la esencia de esto. Resulta interesante que el tiempo de la promesa dada y su cumplimiento nos lo ilustra con un embarazo, no necesariamente de 9 meses, pero sí en la manera en que se gesta el tiempo, en que crece, en que Dios está formando en nosotros hombres y mujeres de fe. Recordemos que Dios le dio la promesa a Abraham y el cumplimiento duró 25 años aproximadamente. Dios le dio la promesa a José por sueños, le dio la promesa, muy diferente como se la dio a Abraham. A Abraham se la dio directamente, sin elemento humano de por medio. A José se la dio por sueños, a José para que él fuera segundo en Egipto y para que pudiera ser el sustentador de Egipto y ayudar a sus hermanos. Duró 13 años.
tenía 17 años cuando Dios le empezó a hablar. A Caleb tenía 40 años cuando Dios le habló por medio de Moisés que le iba a dar una tierra. Y cuando ya Josué era líder al frente de Israel, Caleb le dice, yo tenía 40 años cuando Moisés me prometió esta tierra. Y aquí todavía estoy tan fuerte como hace 40 años. No se refería a la fuerza física, sino a la fuerza de su fe. 45 años. Entonces el gestamiento de una promesa dice, y aquí ahora tengo 85 años. O sea, se la cumplió 45 años después. Entonces hay promesas que no necesariamente duran 9 meses, como en el caso de Ana. Dios le da la promesa por medio de un sacerdote carnal. Llega, el Cana se une a ella, se llega a ella, concibe 9 meses y Dios le dio la promesa. Después de que Dios le da la promesa, hasta que el niño es destetado, ahora le tocaba a ella cumplir su promesa y llevarle al niño, ofrecérselo, que estuviera siempre al servicio del Señor. Pero, ¿cuánto duró la gestación del vientre de Ana para que se diera a luz lo que Dios le había prometido? 9 meses. Una promesa para que se cumpla no necesariamente dura 9 meses. Repito, Abraham le duró 25 años, el nacimiento de Isaac. José le duró 13 años para que comenzara como segundo de Egipto, o segundo, diríamos, el vicepresidente de Egipto, ¿no? Porque Faraón puso todo en las manos de José. A Caleb le duró 45 años el cumplimiento de la promesa. Entonces el gestamiento, llamémosle, o la formación de una promesa dentro de nuestro espíritu, hermano, va a durar el tiempo estipulado por Dios. Pero eso sí, tendrá su fiel cumplimiento. No importa cuánto tiempo vaya a durar, tendrá su fiel cumplimiento. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirnos. Si nos equivocamos, fallamos, etcétera, Dios nos va a corregir, pero va a cumplir su promesa. Como le dio la promesa a David. Si tus hijos violaren mi ley, los voy a corregir con vara, pero no voy a dejar de cumplir ninguna de las palabras que les he dicho. Entonces, ¿pero por qué es que le titulamos el embarazo de una promesa a esto? Porque hay un tiempo, Dios da la promesa y el tiempo del cumplimiento, hermano, eso lo estipula Dios. ¿Por qué lo ilustro yo con un embarazo? Porque es lo que el Espíritu me habló a mi corazón. Mire, es tan asombroso. Eclesiastés 11:5, déjeme buscarlo. Eclesiastés 11:5, mire lo que dice. Dice, como no sabes, dice, cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. ¿Qué está diciendo Dios? Que una promesa es como un embarazo. Dios nos embaraza con promesas. Eso es como cuando Dios le dijo a Moisés, escoge 70 hombres de los que tú conoces y voy a poner de tu espíritu en ellos. ¿Qué está diciendo? Los voy a embarazar también de lo que yo te embaracé a ti. Eso es precioso. Para mí esto es sublime, es una perla preciosa. Saber que una promesa es un embarazo, que cuando se dé a luz, es precioso, las promesas de Dios se dan a luz. Todas las promesas de Dios son sí, amén. El asunto está que nosotros desconocemos lo que Dios está trabajando en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que se dé a luz lo que Dios quiere darnos y hacer a través de nosotros. No sabemos, así como desconocemos
cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer encinta, así nosotros también desconocemos qué es lo que Dios está trabajando en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros afectos, en nuestras emociones. No sabemos qué es lo que Dios está trabajando para cumplir esa promesa en nosotros. Porque para Dios es fácil darnos la promesa hoy, a los 5 minutos cumplirla. Y yo no digo que Dios no lo haga. El punto aquí, amados hermanos, es que del tiempo de la promesa al cumplimiento, Dios está trabajando en nosotros. ¿Qué es lo que está trabajando? En veces quita áreas, en veces corrige áreas, en veces arranca cosas, en veces nos da cosas, en veces nos está purificando, nos está limpiando, nos está formando hombres y mujeres de fe, muchas veces en los momentos difíciles, complicados, en donde Dios nos está formando hombres y mujeres de fe. ¿Cuál es la razón de los momentos complicados a nuestra vida? Yo no le veo otra más que, porque todas las cosas obran para bien, yo no veo otra cosa más que formándonos. ¿Por qué? Porque recordemos que todo el asunto en el desierto fue una formación para que entraran a otra dimensión, a Canaán. No lo entendió el pueblo de Israel. Lamentablemente, en la abundancia se torcieron, se alejaron de Dios, se olvidaron de Dios, que los había metido a la tierra prometida, y empezaron a adorar a otros dioses en Canaán. Muchas veces cuando no hay una buena formación o no nos dejamos formar y Dios nos da muchas cosas, en veces no las sabemos manejar y lejos de hacernos bien, nos hacen un daño, aunque Dios muchas veces las da, sabiendo que el hombre es también probado en la abundancia y en el uso que Dios le da. Proverbios dice que el hombre es probado con la alabanza que recibe. Entonces nosotros tenemos que entender, amado pueblo, de la importancia de una formación en nuestra vida. Para ello es necesario la espera, para ello es necesario las tribulaciones. Muchas veces implica también que Dios nos abunde, nos prospere, nos use, nos levante. Y vale la pena mencionarle esto. El hombre de Dios muchas veces puede manejar y controlar la escasez material, las enfermedades, los problemas en veces matrimoniales o familiares, los ataques del enemigo, los desiertos, los enebros, los valles de sombra y de muerte, los gigantes, los diluvios. Pero lo que el hombre nunca ha podido manejar es el éxito. Es el éxito. En la gran mayoría, los reyes sucumbieron en el éxito. Los profetas se torcieron en el éxito. Y lamentablemente el éxito es una de las armas que el enemigo utiliza para derribar a los que están arriba. Mi pastor decía una verdad. Nadie está tan cerca de una caída como cuando está en alto. Por eso qué importantes son los enebros, los diluvios, las persecuciones, los ataques, los peligros. Qué importante es todo lo que para nosotros lo vemos como malo. Para Dios es importante formarnos hombres y mujeres de fe. No le cuesta nada cumplirnos.
No le cuesta nada darnos, no le cuesta nada suplirnos, no les cuesta nada sanarnos. Todo eso está dentro de sus promesas. ¿Por qué no lo hace? Porque quiere formarnos hombres y mujeres de fe. Porque quiere enseñarnos a que el éxito no nos dañe. Porque quiere levantarnos, usarnos grandemente, a que la gloria sea para Él. Hay un tiempo del cumplimiento de la promesa. A Abraham le duró, repito, 25 años. A José le duró 13 años. A Caleb le duró 45 años. 9 meses es número de fruto. Para ver el fruto de una promesa de Dios, hay que esperar el tiempo que Dios estipuló en su sola voluntad, cumplírnoslo. Nuestra responsabilidad es creerle en todo tiempo, aunque los tiempos sean malos. Nuestra responsabilidad es no soltarnos de Él y saber que la fe no tiene que ver con todo lo bueno solamente, sino que en veces la fe tiene que ver con todo lo complicado. Los héroes de la fe nos dan una escuela, una lección, de que no tuvieron una vida muy sencilla en la tierra, pero que buscaron las promesas eternas. Muchas de las terrenas, si Dios se los cumplió, se los cumplió. Y si Dios no se los cumplió, no se los cumplió. Es soberanía de Dios, pero que Dios cumple, Dios cumple. ¿Qué promesa le dio a los héroes de la fe? No sabemos. Pero que Dios se los cumplió, se los cumplió. Y cuando digo algunas no les cumplió es porque no eran promesas para esta tierra. Pero todo lo que Dios dice, cuantas sean sus promesas, se las cumple. Por eso es que nosotros tenemos siempre que agradecerle a Dios como Job, los tiempos buenos como los tiempos malos, los tiempos agradables como los tiempos difíciles, sabiendo que el Dios eterno es cumplidor de promesas, que su problema no es cumplírnosla, su problema es formarnos hombres y mujeres de fe. Desconocemos, así como se forman los huesos de una criatura en el vientre de una mujer, desconocemos en realidad qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Cuando Él termine de hacer lo que está haciendo en nuestra vida, va a cumplir alguna de sus promesas, pero va a seguir trabajando en nuestra vida para cumplir otra de sus promesas, y va a seguir trabajando en nuestra vida para cumplir otra de sus promesas, y así. Esa es nuestra vida, pueblo bendito. Vivir de las promesas de Dios. Cada gigante, y con esto termino, que se le presentaba a Josué, era Dios trabajando en el algo. Trabajando en el algo. Trabajando en el algo. Cada gigante. Y Dios derribaba al gigante. Era Josué, era Dios a través de Josué. Pero era Josué también. Porque eran 31 gigantes, 31 reyes de Canaán, 31 áreas en su vida. Entonces entendamos, los tiempos malos son buenos a los ojos de Dios. Los tiempos complicados son buenos a los ojos de Dios. Los tiempos agradables son buenos a nuestros ojos, también son buenos a los ojos de Dios. Porque Dios tiene una manera de trabajarnos que nosotros no la entendemos. Y no hemos llegado a comprender que en realidad todas las cosas ayudan a bien según su propósito. Que Dios nos dé entendimiento para entender esto. Si hubiera alguien que no conoce al Señor, hoy es un
un buen día para decirle, Señor, te entrego mi vida, pongo en tus manos mis metas, mis anhelos, mis proyectos, mi futuro, mi eternidad. Lávame con tu sangre, perdona mis pecados. Y Dios está en la mejor disposición para salvarte. Y si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, no te alejes, aunque la situación sea complicada, aunque la situación sea difícil. Hay promesas de Dios en su palabra, 36,000 promesas, 10,000 preceptos, pero hay promesas personales. Pero hay que estar siempre sensible. Para eso es importante la obediencia, la oración, el ayuno. Hay que estar siempre sensible, porque muchas veces te va a hablar por un carnal, quizá por el que más mal te cae, pero te va a hablar. Como le caía mal Lázaro al rico. Y Dios siempre le hablaba a través del rico. No sabía que era Dios. Le hablaba, a través de Lázaro, el llagado Lázaro. Le caía mal al rico. Pero no sabía que era Dios hablándole a través del llagado Lázaro. Dios puede usar al que más mal te cae. Lo importante es oír la voz de Dios. Y si alguien está enfermo, dile, Señor, sáname. Yo creo, hago mía esa promesa. Sáname, Señor. Sáname, Padre bueno. Sáname en el nombre de Jesús. Insiste, persiste, persevera y arráncale un milagro a Dios. Y Dios lo puede hacer. Yo termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. Precioso Espíritu de Dios, y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y comparte con tus contactos. Nos están censurando, a mí me tienen censurado totalmente, pero a través de ti, un clic, todos tus contactos pueden recibir una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Y no te olvides, la fe es perseverancia. Cuando todo va bien, cuando todo va mal, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que Dios ama, según su propósito. Bendiciones, amado pueblo. Bendiciones.